Mi mente y el eterno conflicto. El procrastinador contra el planificador. Aquí estamos otra vez. El reloj marca las 10 de la mañana, y me siento frente a mi computadora, con el cursor titilando en blanco, esperando a que algo mágico suceda. ¿Quiero escribir? En serio. Pero no lo quiero. Mi mente se encuentra atrapada en un tira y afloja, en una batalla épica entre dos versiones de mí mismo, que pelean por el control de mis acciones, el planificador racional y el procrastinador impulsivo. Y a pesar de que estoy completamente consciente de lo que está pasando, soy incapaz de detenerlo. Déjenme presentarles a estos dos personajes. En la esquina derecha, tenemos al planificador racional. Este tipo es el héroe. Él tiene una visión a largo plazo. Sabe que si me pongo a trabajar ahora, lograré algo significativo. Él ve la recompensa que vendrá cuando termine este artículo, cuando cierre esa tarea importante y cuando finalmente pueda disfrutar de la satisfacción de un trabajo bien hecho. Sabe que lo que estoy haciendo ahora, en este momento, es importante. Es lo correcto. El planificador racional es el adulto responsable dentro de mí, el que tiene claro que las tareas importantes no pueden esperar, que el esfuerzo a largo plazo siempre vale la pena. Pero, como me temo que ya saben, el planificador racional es solo una de las dos partes de la ecuación. En la esquina opuesta, tenemos al procrastinador impulsivo. Este tipo es un verdadero maestro de la distracción, un experto en hacerme creer que ahora mismo es el mejor momento para hacer algo completamente irrelevante. Al principio, su voz es suave, casi susurrante. Oye, ¿por qué no miras ese correo? Es solo un minuto. O mejor aún, ¿qué tal una pequeña pausa con un vídeo gracioso en YouTube? Solo uno, después regresas a trabajar. Y claro, me parece una idea razonable, porque solo necesito un pequeño descanso, ¿verdad? Un minuto más tarde, ya estoy viendo un vídeo sobre la teoría de cuerdas, peor aún, me encuentro leyendo sobre el último drama en las redes sociales. Total, es solo un ratito, me digo. Pero nunca lo es. Este es el ciclo. Una vez que el procrastinador toma el control, es difícil detenerlo. Su poder radica en lo que él ofrece, placer inmediato. Algo tan sencillo como mirar el teléfono, revisar las redes sociales o explorar algo que nunca me propuse hacer. Esa sensación de distraerme es tan agradable. Es como un pequeño escape. Y en ese momento, siento que realmente necesito escapar de la tarea que tengo entre manos, como si estar frente a la computadora fuera una tortura, algo que debo evitar a toda costa. Pero mientras el procrastinador se regodea en el control que tiene, el planificador racional empieza a hacer ruido en el fondo, recordándome la fecha de entrega, el impacto de no cumplir con mi tarea, el hecho de que cada minuto que paso procrastinando es un minuto menos para hacer algo valioso. Sin embargo, su voz no tiene la misma urgencia. El procrastinador es mucho más ruidoso, mucho más persuasivo. Después de todo, el procrastinador no está interesado en el futuro. No le importa el mañana. Solo está interesado en el ahora. Y el ahora está lleno de placeres momentáneos. Entonces, paso de estar completamente concentrado en mi tarea a un estado de parálisis, en el que no puedo hacer nada. Ni escribir ni procrastinar. Solo me siento atrapado entre dos mundos. El planificador racional me dice que debería estar escribiendo, pero me siento tan distante de la tarea que no puedo evitar distraerme. El procrastinador tiene el control, y me hace sentir que el descanso es más importante que cualquier otra cosa, como si no pudiera continuar hasta obtener esa gratificación instantánea. Es aquí donde la lucha se vuelve aún más interesante. Si tan solo pudiera escuchar al planificador racional con más claridad, podría trabajar a un ritmo mucho más eficiente. Pero hay algo que el planificador racional no tiene en cuenta. El placer inmediato tiene un poder casi magnético. Me atrae de tal manera que, incluso si sé que estoy tomando decisiones equivocadas, no puedo dejar de ceder. Ese es el truco del procrastinador, su promesa de gratificación instantánea. Ahora bien, lo más curioso de todo esto es que, cuando finalmente cede el procrastinador y empiezo a trabajar, descubro que el planificador racional tiene razón. La tarea que parecía tan dolorosa antes se convierte en algo completamente manejable. Y lo mejor de todo, cuando finalmente termino, me siento increíblemente satisfecho. Pero esa satisfacción no llega hasta después de que haya cruzado el umbral de la procrastinación,
hasta después de que haya puesto el esfuerzo necesario. Este es el ciclo interminable en el que vivo. Cada vez que logro avanzar, parece que el planificador racional ha ganado la batalla, pero no pasa mucho tiempo antes de que el procrastinador se dé cuenta de que puedo ser persuadido de nuevo. La única diferencia es que, con el tiempo, aprendo a reconocer la lucha. No la niego, no la rechazo. La abrazo. Porque el procrastinador y el planificador racional son parte de mí. Son dos caras de la misma moneda. Y lo importante no es necesariamente derrotar a uno de ellos, sino saber cómo manejar la batalla, cómo balancear lo que me ofrece cada uno. Por eso, a veces, cuando siento que la procrastinación me está tomando, intento ver la lucha como algo natural. Sé que no soy un superhéroe de la productividad. Sé que hay días en los que el procrastinador tendrá la última palabra. Pero lo que realmente me ayuda es entender que, eventualmente, el planificador racional siempre volverá. Y cuando lo haga, no habrá nada más satisfactorio que el momento en el que termine lo que estaba posponiendo. Porque aunque mi mente se sienta atrapada entre dos mundos, al final, todo esto es parte de ser humano. La carga cognitiva y la toma de decisiones, el caos en mi mente. Me siento abrumado. Y no es por algo grande o dramático. No se trata de una crisis existencial ni de un problema catastrófico que me haya caído encima. No. El caos está ocurriendo en mi mente, de manera silenciosa, invisible, sin embargo, tan poderoso que me hace sentir que estoy a punto de explotar. Estoy tratando de tomar una decisión simple, pero mi cerebro, ese espacio aparentemente tan organizado, se ha transformado en un campo de batalla mental, donde las opciones se multiplican, las posibles consecuencias se apilan y las pequeñas dudas se amplifican hasta el infinito. ¿Debería ir a la tienda ahora o más tarde? ¿Comprar este libro o seguir buscando una mejor oferta? ¿Debo revisar el correo, aunque sé que probablemente no hay nada urgente? ¿O debería simplemente seguir trabajando en mi proyecto? Este tipo de decisiones cotidianas, pequeñas y aparentemente triviales, se acumulan. Antes de que me dé cuenta, mi mente se siente como si estuviera sosteniendo un montón de pelotas de tenis en el aire, esperando no dejar caer ninguna. Esto es lo que se llama carga cognitiva. La carga cognitiva es el esfuerzo mental que le pido a mi cerebro para procesar información y tomar decisiones. Imagínate que tu cerebro es como una mochila. Cuanto más peso pongas en ella, más difícil será seguir caminando. Este peso, en forma de decisiones, información y estímulos, se acumula a lo largo del día, hasta que llegas a un punto en el que tu cerebro simplemente no puede procesar más. Y en este punto, el caos empieza. Es fascinante, realmente, como algo tan aparentemente simple como decidir qué hacer con mi tiempo puede consumir tanta energía. Tomar una decisión no es solo cuestión de elegir entre opciones. Hay algo más profundo en el proceso. Hay una evaluación constante de riesgos, de consecuencias futuras, de lo que podría pasar si tomas una decisión equivocada. Es una simulación mental continua en la que mi cerebro trata de predecir el futuro. Es una carga innecesaria para la mayoría de las decisiones cotidianas, pero ahí está, ocupando espacio y energía en mi cabeza. El problema con todo esto es que mi cerebro no está hecho para manejar tantas decisiones complejas de manera constante. Está diseñado para tomar decisiones rápidas, instintivas, pero en la sociedad moderna, nos enfrentamos a un flujo constante de información que requiere decisiones más deliberadas y complejas. Y ahí es donde la carga cognitiva se convierte en un enemigo silencioso. La sobrecarga de información y la cantidad de decisiones que tenemos que tomar al día nos deja mentalmente agotados. En algún momento, la fatiga cognitiva se instala. Cuando llego al final de un día lleno de decisiones, es cuando más lo siento. La mente comienza a cerrarse, y cualquier cosa que requiera un esfuerzo adicional parece una montaña imposible de escalar. No quiero hacer más decisiones. Simplemente quiero desconectar. Y es en ese momento cuando, paradójicamente, las decisiones más importantes parecen ser las que más me cuestan. El cerebro, cansado de procesar tantas cosas, recurre a atajos mentales. Es decir, en lugar de reflexionar a fondo, tomo decisiones rápidas, irracionales o incluso impulsivas. Decido ver un vídeo en lugar de trabajar en un proyecto importante. O me distraigo con algo trivial en redes sociales en lugar de resolver un problema que debería ocupar mi mente. Esta sobrecarga cognitiva también explica por qué,
Cuando tengo demasiadas opciones, a veces no elijo ninguna. Es lo que se conoce como parálisis por análisis. Cuantas más opciones tengo, más difícil me resulta tomar una decisión. Es un fenómeno fascinante. Al principio, tener muchas opciones suena genial, pero en realidad, es una trampa. La abundancia de elecciones genera un nivel de incertidumbre y ansiedad, porque mi cerebro tiene que evaluar constantemente cuál es la mejor opción. Y cuando no puede procesar todas esas opciones adecuadamente, simplemente se detiene. Por ejemplo, ¿alguna vez has entrado a un supermercado a comprar algo simple, como leche o pan, solo para ser bombardeado con decenas de tipos diferentes de lo mismo? Cada estante está lleno de opciones, diferentes marcas, tamaños, precios, y a veces incluso con etiquetas que insisten en que uno es más natural o orgánico que otro. Antes de darme cuenta, estoy parado frente al estante, mirando el mismo producto durante 5 minutos, incapaz de decidir cuál tomar. No porque no sepa lo que necesito, sino porque mi mente está sobrecargada, procesando más opciones de las que puede manejar. Al final, simplemente elijo cualquier cosa, solo para poder salir de ahí. Ahora, imagina aplicar este principio a las decisiones más grandes de la vida. La compra de una casa, elegir un trabajo o tomar una decisión importante en una relación. Estas decisiones requieren aún más esfuerzo cognitivo, más ponderación de consecuencias, más reflexión sobre el futuro. Y si ya estamos sobrecargados mentalmente por las pequeñas decisiones del día a día, estas grandes decisiones se convierten en un desafío monumental. Pero la clave para manejar la carga cognitiva no está necesariamente en reducir la cantidad de decisiones que tomamos, aunque eso ayuda. La verdadera clave está en hacer que las decisiones sean más fáciles de tomar. Y ahí es donde entra la magia de los hábitos. Cuando tomamos decisiones automáticas, cuando creamos rutinas que requieren poco esfuerzo mental, aliviamos la carga cognitiva. Por ejemplo, si siempre como lo mismo para el desayuno, no tengo que pensar en ello cada mañana. Si tengo una rutina establecida para el trabajo, no necesito tomar una decisión cada vez que empiezo el día. Estas son decisiones que se automáticos para mi cerebro, que, de alguna manera, tienen menos carga. Y aunque parece sencillo, tener claridad sobre lo que quiero o sobre lo que necesito hacer reduce enormemente la carga cognitiva. No hay nada más agotador que no saber lo que se quiere o tener que elegir entre demasiadas opciones. Crear un sentido de dirección, o reducir las alternativas a algo manejable, es lo que me permite reducir esa sensación de estar atrapado en un mar de decisiones infinitas. Porque, al final del día, la carga cognitiva no es solo el peso de tomar decisiones, sino el peso de no tomar decisiones. De quedarme atrapado en la indecisión, dándole vueltas a cada opción hasta que mi mente se cierra por completo. El truco está en encontrar maneras de gestionar ese peso, simplificar las cosas, cuando sea necesario, desconectar y darle descanso a la mente. La toma de decisiones en grupo, cuando el colectivo se vuelve más fuerte que el individuo. Hay algo curioso que ocurre cuando estamos en un grupo. De alguna manera, cuando estamos rodeados de otras personas, nuestras decisiones tienden a ser influenciadas por algo más que por nuestras propias ideas. Y no hablo solo de la influencia de la persuasión o el poder de la mayoría, sino de algo más profundo. Las dinámicas sociales que alteran nuestra forma de pensar, actuar y decidir. Si alguna vez has estado en una reunión, en una conversación grupal o incluso en una cena familiar, probablemente hayas experimentado cómo las decisiones parecen ser tomadas por una energía colectiva que no necesariamente refleja lo que tú hubieras decidido de manera individual. El poder del grupo, la presión social. Vamos a ponerlo en contexto. Imagina que estás con un grupo de amigos decidiendo qué hacer el fin de semana. Todos sugieren ideas, pero una opción, la que parece ser la favorita de la mayoría, es un plan que no te entusiasma demasiado. Quieres decir algo, pero te detienes. No quieres ser la persona que se opone, la que hace que el grupo pierda su impulso. Así que, aunque en el fondo preferirías hacer otra cosa, simplemente aceptas. Y antes de que te des cuenta, el grupo ya ha tomado la decisión por ti. Esa es la presión social en acción. La tendencia de conformarse con lo que hacen los demás, incluso si no es lo que preferirías hacer tú mismo. Este fenómeno es parte de algo mucho más grande, lo que los psicólogos llaman la conformidad social, o la tendencia a alinearse con las opiniones y comportamientos del grupo.
Los seres humanos somos animales sociales por naturaleza, y nuestras decisiones no solo dependen de lo que creemos que es lo mejor, sino también de lo que los demás consideran correcto. Hay algo profundamente humano en querer encajar, en no ser el extraño que se sale del camino marcado. Es como si el grupo tuviera su propia mente colectiva, un cerebro con decisiones que van más allá de las ideas individuales. Esto es aún más evidente cuando pensamos en situaciones en las que no tenemos una opinión firme o estamos indecisos. El simple hecho de ver que otras personas tienen una postura clara nos da la seguridad de que, si seguimos a la mayoría, no nos equivocaremos. La seguridad de estar en sintonía con los demás da una sensación de pertenencia que es casi irresistible. La paradoja de la mayoría: cuando más personas deciden, peor es la decisión. Sin embargo, lo más curioso de todo esto es que, aunque el grupo es a menudo muy influyente, no siempre toma la mejor decisión. De hecho, en muchas ocasiones, cuando más personas participan en una decisión, más probable es que tomemos una mala decisión colectiva. Este fenómeno se conoce como la paradoja de la mayoría, o lo que algunos estudiosos llaman la sabiduría de las multitudes. En algunos casos, las decisiones de un grupo pueden ser excelentes, pero en muchos otros, el consenso grupal no refleja necesariamente las mejores opciones disponibles. Esto sucede porque, en el intento de evitar conflictos o destacar como el único que está en desacuerdo, se pierde la capacidad de tomar decisiones informadas, equilibradas y racionales. Un ejemplo clásico es el fenómeno del pensamiento grupal, groupthink. Esto ocurre cuando un grupo de personas prioriza la armonía y la cohesión sobre la toma de decisiones lógica. En lugar de evaluar las opciones de manera objetiva, los miembros del grupo buscan acuerdos rápidos y evitan conflictos. Como resultado, las decisiones tomadas no solo son menos eficaces, sino que, a veces, incluso son completamente irracionales. Este tipo de dinámica puede verse en cualquier lugar: en las empresas, en las familias, incluso en gobiernos. Se minimizan las objeciones y las ideas discordantes, lo que termina por crear una falsa sensación de consenso y unidad. La influencia de las normas sociales y el miedo al rechazo. Una de las razones de la presión social en la toma de decisiones grupales es el miedo al rechazo. Los seres humanos tienen un instinto profundamente arraigado de pertenecer a un grupo. Desde tiempos primitivos, la supervivencia dependía de estar en comunidad. Ser rechazado por el grupo significaba ser expulsado, y eso era casi una sentencia de muerte. Este miedo al aislamiento social sigue siendo una fuerza poderosa hoy en día. Nos empuja a seguir el flujo, a hacer lo que hacen los demás, incluso si no estamos completamente de acuerdo con ello. A nivel subconsciente, esto puede ser mucho más fuerte de lo que pensamos. Hay estudios que demuestran que las personas son más propensas a tomar decisiones incorrectas si ven que otras personas lo están haciendo, simplemente porque no quieren ser rechazadas o excluidas. Esta presión social está constantemente moldeando nuestras decisiones, incluso cuando creemos que estamos tomando una decisión completamente lógica por nuestra cuenta. La paradoja de la independencia, el poder de la disidencia constructiva. Aunque la presión social y la conformidad pueden ser herramientas poderosas para las decisiones grupales, no todo está perdido para aquellos que piensan diferente. De hecho, la disidencia puede ser lo que realmente salva a un grupo de tomar decisiones irracionales. Pero aquí está la trampa. Ser el disidente no siempre es fácil. Alguien tiene que ser el que rompa el molde, el que cuestione las ideas populares. Sin embargo, cuando un miembro del grupo desafía las ideas establecidas de manera respetuosa, puede llevar al grupo a reflexionar más profundamente, a considerar alternativas que de otro modo habrían sido ignoradas. Hay un término llamado disidencia constructiva, que es precisamente esto: ser el que cuestiona las ideas sin ser destructivo. En un entorno social o profesional, esta disidencia puede ser lo que evita que todos se metan en un ciclo de toma de decisiones basadas en suposiciones erróneas o malinterpretaciones. Los grupos que fomentan un entorno donde se valora el desacuerdo constructivo y las perspectivas diversas son más propensos a tomar decisiones informadas y efectivas. Pero, de nuevo, se necesita valentía. El miedo al rechazo y a romper el consenso grupal hace que muchas personas opten por callarse, aunque dentro de sí tengan dudas legítimas. El valor de la diversidad en las decisiones grupales. Finalmente,
Una de las formas más efectivas de mejorar la toma de decisiones en grupo es la diversidad. Cuando los grupos están formados por personas con diferentes antecedentes, experiencias y perspectivas, es mucho más probable que tomen decisiones más equilibradas y mejores. La diversidad no solo se refiere a la raza o el género, sino a la diversidad en la forma de pensar. Cuantas más voces únicas haya, más ideas valiosas se aportan. De esta manera, en lugar de seguir ciegamente una idea, el grupo puede llegar a una solución más sólida y fundamentada. La influencia de la emoción en nuestras decisiones, cuando el corazón dicta lo que la razón olvida. Todos pensamos que tomamos decisiones de manera lógica y racional. Después de todo, tenemos la capacidad de analizar, evaluar las opciones y elegir lo que parece ser lo mejor para nosotros. Pero, como bien sabemos, esto no siempre es así. La verdad es que nuestras decisiones están profundamente influenciadas por algo mucho más poderoso que la lógica: nuestras emociones. Es como si tuviéramos un piloto automático emocional dentro de nosotros que, en el momento menos esperado, puede tomar el control total y hacernos actuar de maneras que nunca imaginamos. Ya sea por una experiencia pasada, una reacción visceral ante algo que nos incomoda o simplemente porque estamos buscando una gratificación instantánea. Nuestras emociones son las que, en muchas ocasiones, nos empujan a tomar decisiones que no tienen nada que ver con lo que racionalmente sabíamos que era lo correcto. Y, lo peor de todo, ni siquiera siempre somos conscientes de ello. El cerebro emocional, un obstáculo para la lógica. Todo esto empieza en el cerebro. En una parte del cerebro llamada la amígdala, que es como la alarma de incendios de nuestras emociones. Cuando experimentamos una emoción intensa, como miedo, tristeza, enojo o incluso felicidad, la amígdala entra en acción y envía señales al resto del cerebro. Lo que sucede es que, en esos momentos, el cerebro primitivo asume el control, priorizando nuestras respuestas emocionales por encima de las respuestas racionales. Imagina que estás en una reunión de trabajo y alguien te hace una crítica. De repente, tu amígdala se activa, tu corazón se acelera, y sin pensarlo demasiado, respondes con ira o defensiva. En ese momento, las decisiones lógicas, como escuchar con calma, procesar la crítica y hacer preguntas para mejorar, se desvanecen, y lo que queda es una reacción impulsiva, una respuesta emocional. Ni siquiera te diste cuenta de que la emoción, el enojo, en este caso, había tomado el control de la situación. La lógica que debería haber dictado una conversación constructiva se ve completamente desplazada por la necesidad de defender tu ego. Emoción frente a razón, el dilema constante. Es fascinante cómo, en momentos de alta carga emocional, la lógica se desvanece. El ejemplo clásico de esto es el del impulso de compra. ¿Alguna vez has estado en una tienda, mirando un artículo que no tenías planeado comprar, pero de repente sientes esa fuerte emoción de necesitarlo? El cerebro racional intenta hacer su trabajo. No lo necesitamos, es innecesario, ya tenemos algo similar en casa. Pero las emociones, en forma de deseo, de «qué bien me sentiría teniendo eso», se apoderan de nosotros. Y sin pensarlo, ahí vamos, haciendo la compra. La emoción está diseñada para guiarnos, para darnos señales rápidas en momentos en que la lógica no tiene tiempo de procesar todo. Pero el problema llega cuando esas señales emocionales se convierten en decisiones impulsivas. ¿Cuántas veces hemos hecho algo que, después de un rato, nos arrepentimos? ¿Cuántas veces hemos dicho algo hiriente en el calor del momento, solo para sentir una profunda vergüenza poco después? La emoción tiene ese poder, esa capacidad de sacudir nuestras bases racionales y hacernos actuar de manera contradictoria a lo que sabemos que es mejor. La búsqueda de gratificación inmediata, el enemigo silencioso. La emoción también juega un papel crucial en lo que se llama la gratificación instantánea. En la era moderna, vivimos rodeados de pequeñas gratificaciones instantáneas, un like en las redes sociales, un mensaje que nos hace sentir importantes, una notificación que satisface nuestra curiosidad. Todo esto es posible gracias a la dopamina, el neurotransmisor asociado con el placer y la recompensa. Cada vez que experimentamos estas pequeñas dosis de gratificación, nuestro cerebro se siente recompensado, y nos empuja a buscar más de ellas. El problema es que estas recompensas son a menudo incompatibles con decisiones a largo plazo que realmente nos beneficiarían.
Cuando algo nos da un subidón emocional, como comer un trozo de pastel en lugar de hacer ejercicio, o distraernos con redes sociales en lugar de trabajar en un proyecto importante, nuestra amígdala se activa, y el impulso emocional de «quiero esto ahora» puede superar la lógica de «esto es mejor para mí a largo plazo». El placer inmediato a menudo nubla el juicio, y terminamos eligiendo lo que nos da satisfacción instantánea, en lugar de lo que realmente contribuiría a nuestro bienestar futuro. El papel de las emociones en las decisiones importantes. Lo curioso es que no todas las emociones que afectan nuestras decisiones son negativas o irracionales. Hay momentos en los que las emociones nos guían de una manera increíblemente valiosa. ¿Alguna vez has sentido una corazonada, una intuición de que algo es lo correcto? Esas emociones, las que nos llegan de manera sutil y a menudo inexplicable, son parte de nuestra capacidad para tomar decisiones importantes, incluso cuando no tenemos todos los hechos o la lógica completa. A menudo, la gente dice cosas como, escucha tu corazón o sigue tu intuición. Y, aunque la razón puede estar más allá de nuestra comprensión, esas emociones pueden guiarnos hacia caminos importantes que nuestra lógica simplemente no podría haber visualizado. Esta es la paradoja. Las emociones pueden ser tanto el motor de nuestras peores decisiones como el faro que nos ilumina en medio de la oscuridad. Al final, la vida no es un juego de ajedrez donde cada movimiento se debe calcular con precisión. A veces, la incertidumbre requiere que tomemos decisiones imperfectas, con la confianza de que, al aprender de los resultados, podemos ajustar el rumbo a medida que avanzamos. La clave está en confiar en nosotros mismos y en nuestra capacidad de adaptarnos y aprender de las situaciones que enfrentamos. La aceptación de la imprevisibilidad. La última lección que la incertidumbre nos puede enseñar es la aceptación de la imprevisibilidad. El futuro es incierto por naturaleza, y no podemos prever todos los resultados. Aceptar que las cosas no siempre irán como esperamos es liberador. No podemos controlar el mañana, pero sí podemos tomar decisiones hoy que nos acerquen a la vida que queremos, sin la necesidad de tener todo perfectamente planificado. Es fundamental entender que la incertidumbre no es nuestro enemigo, sino simplemente una parte inevitable de la vida. Cuando aprendemos a convivir con ella y a tomar decisiones en medio de ella, nos volvemos más resilientes y preparados para lo que venga. La incertidumbre deja de ser una carga y se convierte en un espacio de posibilidad, donde cada decisión es una oportunidad para crear el futuro.